médico de urgencia del Hospital Profesor de Algeciras. Y en esta jornada hago las funciones de coordinador y a lo largo del día de hoy estoy a vuestra entera disposición para lo que necesitéis. Vamos a comenzar con el acto oficial inaugural, para el cual tengo la suerte de disponer con las autoridades que están con nosotros. La señora Doña Inmaculada Vázquez Cruz, directora general de Humanización, Planificación, Coordinación y Cuidados del Centro de Salud, y nuestra gerente de esa área, que es secretaria de don Jesús Fernández Galán, al que cedo la palabra para comenzar con el acto institucional. Muchas gracias a todos por seguir la sesión. Muy bien, Carlos, pues muchas gracias por la presentación. Bueno, ya he dicho quién soy el director gerente del área sanitaria Campo de Gibraltar Oeste. Y primero daros la bienvenida a este salón de actos de la Universidad de Cádiz, magnífico por cierto, y agradecer sobre todo a la directora general Inmaculada Vázquez, directora general de Humanización, Planificación, Coordinación y Cuidado del Servicio Andaluz de Salud. Me ha salido de tirón, sin equivocarme. Agradecerte, Inma, aquí tu presencia, ¿vale? Que es importante también para todos. Y Carlos, como no, enhorabuena por la organización, porque ya he visto que está todo perfecto y yo sé que te ha costado, pero bueno. Bueno, segunda jornada de trauma grave, provinciales. Las primeras fueron el año pasado en Jerez, si no me equivoco. Y bueno, esta vez le toca al Campo de Gibraltar y espero que en las próximas ediciones pues vaya recorriendo toda la provincia en las distintas áreas como así debe de ser. Creo que hoy tenéis unos temas muy interesantes a lo largo de la jornada, con dos ponencias magistrales, por cierto, que después ya os la adelantarán, con 2 mesas y 3 casos clínicos bastante acertados. Yo le he estado echando un vistazo y bastante acertados. Como veis, son las jornadas, estáis de distintas categorías profesionales, siempre visto desde un ámbito multidisciplinar, desde distintos enfoques, tanto del ámbito hospitalario como de atención primaria y de distintas especialidades. En último lugar, quería agradecer la colaboración por parte de las empresas y, como no, a la Universidad de Cádiz por haber cedido el espacio, el salón de actos. Algún día, y ya lo adelanto, en la ampliación del Hospital Punta de Europa, pues está previsto un magnífico salón de actos en el cual podamos realizar este tipo de eventos. Eso lo veremos todo. Y sin más, bueno, pues muchas gracias y le doy paso a Inmaculada Vázquez. Muchas gracias, Inma, por estar aquí con nosotros y agradecerte el esfuerzo que has hecho, que sé que te has pegado el madrugón esta mañana desde Sevilla para estar aquí con nosotros y sé que te tienes que ir después para otro sitio, coger un vuelo también. De modo que muchas gracias, Inmaculada. Bueno, pues, buenos días a todos. Muchísimas gracias, Jesús, por tus palabras y a Carlos también por tu presentación. Muchas gracias también por haber permitido, haber hecho posible, ¿no?, la coordinación para poder montar esta jornada. Yo agradeceros a todos el que estéis aquí, no solamente a los que estáis aquí de la provincia, sino que también sé que muchos de vosotros venís de fuera de la provincia, ¿no? Con lo cual, bueno, para mí es muy grato que estéis aquí porque todo lo que suponga la formación dentro de nuestro ámbito o fuera de nuestro ámbito nos enriquece, nos genera valor añadido y yo creo que lo que facilita es, ¿no?, sobre todo la asistencia que damos a nuestros pacientes. Así que agradeceros que me permitáis, ¿no?, estar en esta mesa que para mí es un placer. Yo, si quiero comenzar, bueno, diciendo unas breves palabras relacionadas con lo que es el trauma grave. Según el informe de la Organización Mundial de la Salud, sabéis que a nivel mundial los traumatismos que están provocados por la circulación son la principal causa de mortalidad entre los niños y entre los jóvenes entre los 5 y los 29 años. En Andalucía, los accidentes de tráfico causaron en el año 2020 un total de 12.792 víctimas, de las cuales 1.139 precisaron un ingreso hospitalario y causaron 254 víctimas mortales, según el informe que tenemos de la Dirección General de Tráfico. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, las causas externas fueron, bueno, como principal causa de mortalidad en Andalucía estuvo entre la población entre los 15 a los 29 años, suponiendo estas causas el fallecimiento del 50% de los jóvenes de nuestra comunidad.
De estas causas externas, los accidentes de tráfico fueron la principal causa de mortalidad de este grupo etario en varones y la segunda en mujeres. Estas cifras son similares al resto de España y países de nuestro entorno. Sin embargo, los accidentes de tráfico no son la única causa de accidentes y de traumatismos graves en nuestra población. Actividades deportivas, de ocio, accidentes laborales o caídas por otros motivos no son frecuentes accidentes con graves consecuencias en muchos de los casos. Destacar las caídas como la principal causa que han aumentado con relevancia en este campo en los últimos años. En Andalucía, en el trienio que va de 2019 a 2021, fueron de alta hospitalaria por una fractura de cadera en mayores de 65 años 22.747 personas. Un proceso de muy alto impacto en esta población como una de las consecuencias indeseables de las caídas. También está aumentando la incidencia de traumatismo craneoencefálico y de lesiones medular traumáticas por caídas, especialmente en la población mayor. Hay que resaltar también que los accidentes no solo son la causa de mortalidad, sino de las importantes causas de morbilidad y de alta carga en los cuidados. Así, los accidentes son la principal causa de lesiones medulares, traumatismo craneoencefálico, junto a los politraumatismos o amputaciones traumáticas, incluso a los grandes quemados, entre otras. Tradicionalmente, el término accidente se ha asociado con mucha frecuencia a una situación inevitable, ¿no?, producida al azar, que se ha asumido en muchos casos con resignación. Pero es cierto que esto se ha demostrado que no es así, ya que múltiples estudios y análisis demuestran que los accidentes no son causales, sino que son causales. Es decir, que en la inmensa mayoría de los accidentes que hay causas que han propiciado que se produzcan o al menos las han facilitado, así como influyen también en que las consecuencias de las mismas sean más graves. Esto está llevando a que cada vez más se utilice el término de siniestralidad. Por eso debemos ser conscientes que en muy alto porcentaje de los casos son evitables, siendo posible reducir y controlar las secuelas con estrategias de prevención y de promoción de la salud, con un abordaje multidisciplinar en los casos en los que no se ha podido prevenir el siniestro. Debido a estas cifras tan alarmantes, la Asamblea General de las Naciones Unidas se ha fijado un ambicioso objetivo, que como bien sabéis cada uno de vosotros, es la de reducir la mortalidad y los lesionados por accidentes de tráfico en el decenio 2021-2030 en una reducción del 50%. Este objetivo se ha asumido también por la Unión Europea. Estos datos ponen de manifiesto el enorme reto que desde el punto de vista sanitario supone la atención a las víctimas por accidentes. En Andalucía se ha elaborado un plan integral de atención a la accidentabilidad que define y trabaja en las diferentes líneas estratégicas con el objetivo de disminuir las consecuencias de los accidentes en nuestra ciudadanía. Esta estrategia se lleva a cabo junto al Centro Coordinador, ¿no?, al Centro de Emergencia Sanitaria 061, al Plan Andaluz de Urgencia y Emergencia, y donde se buscan sinergias para mejorar la coordinación y la unificación de los protocolos. En Andalucía se ha llevado a cabo distintas líneas de trabajo para potenciar la prevención de accidentes y la sensibilización de este problema de salud pública, como la campaña Te puede pasar o los roadshows, centrados en la prevención de accidentes de tráfico, sobre todo en jóvenes, pero también en la actividad asistencial, donde desde el Plan de Atención a la Accidentabilidad se ha impulsado diferentes líneas de trabajo también para mejorar la coordinación asistencial, potenciar el trabajo en equipo y la multidisciplinaridad y la mejora de los tiempos de respuesta y, sobre todo, la universalización del Código Trauma Grave. La actualización de los diferentes protocolos asistenciales basados en la mejora de la evidencia científica actualizada y, sobre todo, también tener la información de esos resultados de salud en la atención al trauma grave que permita estrategias de mejora continua en la asistencia de este proceso, así como poder impulsar la formación y la información de todos nuestros profesionales en este área. Entre las líneas de trabajo hay que destacar
la actualización del PAI, del Plan de Atención Integral del Trauma Grave, que ha sido publicado en el año 2020, la creación del Comité Autonómico del Trauma Grave, que se reúne de forma ordinaria 2 veces al año, las reuniones provinciales del trauma grave que se reúnen anualmente y en la que se promovió la organización de estas jornadas que hoy se desarrolla en la segunda jornada, la creación de la hoja de la severidad del trauma grave, cuya información se le facilita a los centros para que puedan analizar y establecer esas líneas de mejora en sus propios centros. Y como tercera línea estratégica nos encontramos con la rehabilitación integral y la continuidad asistencial en las personas que han sufrido graves lesiones por los traumatismos. Destacar en este campo la atención de la lesión medular traumática en las 3 unidades con las que contamos en Andalucía: Sevilla, Granada y Cádiz. El impulso de la atención neurocognitiva en el paciente con traumatismo craneoencefálico o la implantación del nuevo catálogo de prestaciones ortoprotésicas que está implantado desde julio de 2022, en la que se incluyen nuevos productos y tecnologías cuya prescripción racional de los servicios de rehabilitación va a conllevar una mejora en la funcionalidad y en el aumento de la calidad de vida de estos pacientes con graves secuelas. Felicitar al comité organizador de estas jornadas por la celebración de las mismas centradas en la atención al trauma grave, haciendo énfasis en la atención multidisciplinar y en la coordinación, en la que participan, como ya he dicho, el 061, los servicios de urgencia de atención primaria, los centros hospitalarios de la provincia de Cádiz, así como la participación de los diferentes perfiles profesionales que asisten a estas víctimas, tanto personal médico como de enfermería. Y por último, espero que estas jornadas sean fructíferas, que permita poner en valor el trabajo realizado en el día a día y que sirva para establecer nuevas estrategias para mejorar la asistencia que prestamos a nuestra ciudadanía y, bueno, damos por inaugurada esta jornada. Muy bien. Muchas gracias. Antes de comenzar, me gustaría comentar brevemente un par de cosas y de objetivos de lo que vamos a hacer hoy aquí y de que vamos a trabajar. Esta jornada, el objetivo fundamental de esta jornada es servir como foro provincial para todos los profesionales sanitarios que trabajamos aquí en la provincia de Cádiz y que atendemos a pacientes trauma grave. Es decir, hoy es un día en el que lo que intentamos es que compartir todos, poder debatir, exponer, compartir experiencias, en definitiva, poder hablar de todas esas situaciones que están en relación con los pacientes que sufren accidentes de tráfico, que sufren traumatismos de alta energía, etcétera, y que sufren lesiones, en definitiva, que pueden afectar a su calidad de vida. Con lo cual, el objetivo final de hoy es ponernos cara, todos los profesionales de la provincia, que nos dedicamos un poco a lo mismo, y compartamos nuestras experiencias, para que al final del día de hoy, cuando nos vayamos cada uno a nuestros hospitales, a nuestras áreas, pues podamos llevarnos la idea de haber compartido un buen día de experiencia y agradable, y que esto mejore al fin y al cabo, que el objetivo de todas estas cosas, que mejore la atención a nuestros pacientes y la calidad de vida de los pacientes que sufren lesiones en nuestra provincia. Yo os cuento un poco, muy brevemente, un poco de historia sobre esto. Toda esta historia se monta el año pasado. El año pasado, aquí en la provincia de Cádiz, pues se nacen las primeras jornadas de trauma grave que se celebran en Jerez. La promueve y la dirige el comité local del Hospital Universitario de Jerez, con Manolo Gracia como coordinador, y aquello se hizo con muchísima ilusión y nosotros, pues cuando terminó, pensamos, la verdad, que aquello fue pues, todo un éxito. Creemos que funcionó muy bien. Y en ese sentido, pues continuamos trabajando este año, y a través del Comité Científico Provincial que hemos creado con cada uno de los representantes de los comités locales de la provincia, pues se nos pasa el testigo y se nos pasa la tarea a nosotros, aquí, al campo de Gibraltar Oeste, al Hospital Punto Europa, aquí a nuestra área sanitaria. Tarea que nosotros cogemos con mucha ilusión, con mucho trabajo, y que esperamos que hoy pues salga un día fructífero. ¿Cuál es el objetivo o qué es lo que vamos a hacer hoy? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, el objetivo fundamental de esta jornada, como la hemos diseñado, es el equipo multidisciplinar. Es decir, este es el título de la jornada y sobre él va a pilotar, a rondar todas las ponencias que vamos a hablar. Y esto, ¿cómo
lo hemos diseñado? Bueno, pues hemos intentado hacer una perspectiva, desde una perspectiva muy transversal, pues diseñar unas jornadas que puedan llegar a todos los profesionales sanitarios, cada uno dentro de sus competencias, todos los que atendemos a pacientes de las mismas características. Es decir, hoy aquí nos vemos médicos, nos vemos enfermeros, nos vemos técnicos sanitarios y, en definitiva, pues todos los profesionales que atendemos a pacientes que sufren accidentes o traumatismos de alta energía. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a trabajar hoy? Bueno, pues la forma o el diseño de la jornada, como podéis ver todo en el programa, es un viaje que va desde el lugar de impacto donde el paciente sufre de hecho, un poco es la idea del cartel, que seguro que no sé si habéis dado cuenta, pero es como desde el lugar de impacto donde el paciente sufre las lesiones hasta su llegada al hospital y el manejo dentro de él. Este viaje, al que os invito a todos a que compartamos a lo largo del día de hoy, lo vamos a organizar fundamentalmente en 2 bloques. 2 mesas por la mañana, en jornada de la mañana, que es una mesa 1 que va sobre el trauma grave extrahospitalario, y seguidamente una mesa 2, el trauma grave a su llegada al hospital. Esto va a ir continuado a lo largo de la mañana. Os digo que tendremos un café en mitad de las mesas, un café desayuno para todos y también un espacio a mediodía de cóctel almuerzo en el que podéis tomarnos una cerveza y relajarnos, sobre todo unos más que otros, y espero que podamos disfrutar. Seguidamente por la tarde nos adentraremos ya en los casos clínicos que hemos diseñado, que ya os adelanto que son casos clínicos un poco que se escapan de lo que es la clasificación clásica del trauma grave, o que son temas que no se suelen exponer en este tipo de foros más frecuentemente. Vamos a hablar del trauma grave en situaciones especiales, hablaremos de los grandes quemados, hablaremos de trauma grave pediátrico y del trauma del anciano. Bien, pues eso es un poco el formato del día de hoy. Yo agradecer a los ponentes por su trabajo, por su implicación, y espero que todo fluya y que vaya bien. A los que no hayáis firmado, porque hemos un poco decidido que entraréis todos para tener el foro completo en la inauguración, recordaros que podéis firmar, poner vuestro email, porque se os mandará a lo largo del día de hoy vía email el certificado de asistencia de la jornada. La acreditación pues llegará más tarde cuando ya esté todo el proceso terminado. Bien, pues antes de comenzar, le pido a los ponentes de la mesa inaugural, don Jesús Carvajal, si pueden acercarse. Pues vamos a tener la suerte hoy, antes de comenzar, de 2 ponencias inaugurales en las que contamos con... Pasad. 2 ponencias inaugurales, como os decía, en las que contamos con 2 expertos a nivel autonómico y nacional, cada uno en sus materias, y que han aceptado de muy buena gana venir a compartir con nosotros y exponernos sus charlas magistrales sobre los temas que ellos han considerado de gran interés. Yo desde ya les tengo que dar, como les he dado ya muchas veces, 1000 gracias a los 2 por participar, porque de verdad que me lo han puesto súper fácil desde que empezamos a hablar del proyecto, y espero que sea de vuestro agrado y que cumpla todas vuestras expectativas. Muchas gracias a los 2 por participar, muchas gracias a todos por venir a nuestra ciudad, y comenzamos con la jornada. Yo empezar como no puede ser de otra manera, agradeciendo, ¿no? Agradeciendo al comité organizador la invitación de poder y permitirme estar hoy aquí con vosotros, y muy especialmente a Carlos. Era imposible no decirle que sí desde el principio. Agradecerle el trabajo que lleva. Yo creo que te vas a relajar cuando te tomes la cerveza, porque es verdad que estas jornadas requieren mucho trabajo, contactar con mucha gente, los euros que siempre son tan difíciles de conseguir, y bueno, cogiste el relevo de Manolo, y seguramente algún compañero lo cogerá de ti para el año que viene, porque bueno, creo que organizar esta jornada es un esfuerzo que merece mucho la pena. Mi nombre es José Antonio Expósito. La verdad que ya tantos años voy conociendo a muchas de vuestras caras, y bueno, tengo ahora la responsabilidad de dirigir el Plan Integral de Atención a la Accidentabilidad en Andalucía.
Bueno, yo siempre digo que lo que hago es, igual que vosotros, trabajar en mejorar lo que vamos haciendo. Begoña Ferrer, que es una compañera que está también aquí con nosotros, que también colabora con el plan, pero Arantxa Irastorza, jefa de servicio de planes integrales, Marta del Nozal, María Jesús Campos y Teresa Campos de Consejería. Pero tengo ahí puestos esos puntos suspensivos porque en verdad hay muchas personas trabajando en lo que es el trauma grave y la verdad yo desde el plan lo que intento es seguir sembrando semillas para seguir mejorando. Vaya a ver esos puntos suspensivos a lo largo de la presentación. Bueno, la directora general ya ha puesto un poco la relevancia de por qué estamos aquí, ¿no? El trauma grave es uno de los principales problemas de salud pública de nuestras sociedades, ¿no? Según la Organización Mundial de la Salud, casi 4,5 millones de personas mueren por lesiones, pero es que hasta el 10% de los años vividos con discapacidad están causados por las lesiones, ¿no? Yo creo que es unos datos que justifican el por qué estamos aquí. Que luego hay una variedad de lesiones y eso lleva también su tipología. A la derecha son las caídas, fundamentalmente a partir de los 65 años y sus consecuencias. Accidentes de tráfico, ya a edades más jóvenes, con un alto impacto, como vamos a ver, tanto por la edad y el sexo. El plan integral, como muchos sabréis, los planes integrales, Consejería es una estrategia que desarrolla para aquellos problemas de salud pública que se consideran que si solo lo abordamos desde salud, probablemente no alcancemos los máximos objetivos que nos planteamos. Por eso se tratan de estrategias multisectoriales. Alianzas y sinergias con otros sectores nos van a ayudar a conseguir los retos que tenemos por delante. Y yo siempre pongo el logo del plan integral y lo intento describir un poquito, porque el plan tiene 3 áreas fundamentales, luego hay otras que son más transversales, pero fundamentalmente la prevención y la promoción. Tenemos que trabajar para intentar que no se produzcan esos accidentes que son causales, como decía nuestra directora general. Siempre o prácticamente siempre hay causas que van a facilitar por lo menos que se produzca ese accidente. Cuando no se produce la asistencia sanitaria, el fundamento del día de hoy, como muy bien recoge el título, a través de un equipo multidisciplinar y una coordinación. Y el tercer anillo, que están enlazados porque siempre estamos implicados, los sanitarios también tenemos muchas veces papel en la prevención, también en la rehabilitación, es cuando se producen esas causas de lesiones graves, esa rehabilitación integral que en muchos casos va a ser de por vida, van a ser consecuencias de por vida y vamos a tener que acompañar a esos pacientes. Y ese tercer anillo, de ahí esos puntos suspensivos, ¿no? Porque vamos a tener muchos años. Ya se ha comentado aquí, tenemos un reto por delante, los organismos internacionales ya teníamos ese reto en el decenio 2011-2020 de reducir el 50% de la mortalidad, pero seguimos trabajando. Como novedad, en este decenio no solo se dice que disminuyamos la mortalidad, sino también la discapacidad. Muchas veces nos centramos en analizar resultados por muertes, pero es que también hay personas con lesión medular, traumatismo craneoencefálico, que tenemos que trabajar. Y con ese deseo, no sé si utópico, de 0 fallecidos en 2050, pero que está claro que tenemos que tener esos objetivos, ¿no? Porque si no, nunca vamos a llegar a alcanzarlo. Voy a ir un poco rápido porque el tiempo está muy ajustado, intentar adecuarnos a él. Estamos llevando a cabo estrategias de prevención, algunos ejemplos, el Ventana Abierta a la Familia, hemos incluido un apartado de prevención de accidentes. Esto es una plataforma de consejería que lanza mensajes a familias que tienen hijos menores de 14 años y se han dado de alta en la plataforma. Y hay mensajes de prevención en el hogar, seguridad en el automóvil, movilidad segura, etcétera. Ya se ha comentado aquí también, la campaña Te puede pasar. Esta es una campaña dirigida a los colegios para alumnos entre 10 y 14 años.
El 2022 alcanzamos el objetivo que nos habíamos planteado de llegar a 400 actividades, en el que se llegó a prácticamente 20.000 jóvenes de forma directa. En concreto, en la provincia de Cádiz, ahí se hicieron 59 actividades, llegando a casi 2.000 jóvenes. Ahí veis Puerto Real, Puerto Santa María, Sanlúcar, Rota. Y otra actividad que no sé si alguno habéis tenido ocasión de participar, un poco siguiendo el lema de esta jornada, ¿no?, de la multidisciplinaridad. Esta es una actividad que va dirigida a jóvenes ya a una edad un poco mayor, entre 14 y 16 años, edad en la que se están empezando a coger ya vehículos o están a punto de coger vehículos, se han hecho incluso experiencias en la universidad. Y lo que se hace es una recreación de un sábado noche normal que vivimos en todas nuestras ciudades. Aparecen dos jóvenes que están de marcha, donde uno hace de disc-jockey y pone, si veis el escenario, ahí se reúnen 400, 500 jóvenes y se ponen imágenes de discoteca. Es un escenario audiovisual con sonido y se pone a la juventud, pues bueno, con sus imágenes de discoteca, y esas fábricas de hormonas que siempre les llamo yo, pues se ponen en órbita, ¿no? Y luego pues aparece un joven con su litrona y de la localidad, de esos institutos que están ahí, pues bueno, contando lo que desgraciadamente nos encontramos en muchos fines de semana, ¿no? Mi padre me ha dejado el coche, mis amigos me han dicho que nos vayamos a la feria del pueblo de al lado, yo controlo y vamos a irnos para allá y después nos volvemos, ¿no? Y empiezan a aparecer ahí imágenes de accidentes de coches reales y, como decía, bueno, un poco la participación de múltiples sectores, ¿no? Aparecen lo que son los primeros intervinientes, que normalmente no somos los sanitarios, cuando se produce un accidente. Aparece primero el policía local y cuenta en mensajes de alto impacto sus propias experiencias, ¿no?, de lo duro que es acercarse a un accidente y encontrarse, pues bueno, los escenarios que se encuentran, ¿no?, y describen alguna actuación real que han tenido. Luego aparece un bombero contando lo que a veces se encuentran y esa extricación que tienen que hacer, todos con su equipamiento de trabajo. Luego aparece personal de 061, enfermeros, médicos 061, que también cuentan, bueno, esa experiencia, ¿no?, o esos teléfonos que suenan cuando están atendiendo y aparece el mensaje de papá, en fin. Luego aparece un médico rehabilitador que cuenta también un poco su experiencia y lo difícil que es una valoración inicial desde que te llaman en el hospital del centro coordinador, mira que va para allá una persona con sospecha de lesión medular y bueno, te va preparando para un chico de 16, 18, 20 años o una chica, ¿no? Y luego aparece un lesionado medular, como veis ahí en la silla de ruedas, que también lo participa. En definitiva, el año pasado se hizo uno aquí en el campo de Gibraltar, concretamente en La Línea, y bueno, si tenéis ocasión, os animo a que vayáis. Se han hecho otras más actividades, pero pasando al segundo anillo, comentaros que el trauma grave, pues bueno, nos fundamentamos sobre todo en ese proceso asistencial que se actualizó, porque el previo era de 2002, muchas novedades, muchos cambios, y se actualizó y se publicó en 2020. Felicitaros, de verdad, esta es la segunda jornada y además los dos títulos de la jornada yo creo que son probablemente lo que marca. Seguramente el año que viene buscaréis otro lema también importante en el trauma grave. El año pasado el centro útil, importante, saber, y dentro de esa coordinación multiprofesional y la multidisciplinariedad. Y yo quería un poquito resaltar este año, lo venimos trabajando hace ya 2 o 3 años, esa hoja de seguridad del trauma grave, porque desde el principio, desde el plan, hemos querido intentar que mejoremos la información en la atención al trauma grave y sobre todo que esa información le llegue a los profesionales, porque son los que realmente van a establecer las mejoras en su propio entorno. Esta es una hoja que llevamos bastante tiempo trabajando. Es una hoja que inicialmente va dirigida a pacientes que ingresan
por un traumatismo en una UCI de nuestros hospitales, que se ha hecho un trabajo y donde han participado y entra dentro de esos puntos suspensivos no solo los compañeros de UCI que definieron la hoja, sino muchas personas en servicios centrales para intentar poder revertir esa información a los hospitales, desde el Servicio de Coordinación del Sistema de Información que desarrolló esa hoja y la puso a disposición en Estación Clínica, que hemos conseguido no solo revertir esa información, sino enlazarla con los datos del CMBD de ese episodio, con lo cual es una información que sin trabajo adicional de los profesionales va a enriquecer la información que vamos a adquirir, y que nos pusimos en contacto con la Subdirección Técnica Asesora de Gestión de la Información para que nos desarrollara unos informes desagregados por hospitales y fundamentalmente, como decía al principio, poco interés tiene que ese informe nos llegue a servicios centrales o al plan si no llega a los profesionales, ¿no? Esa era una idea que teníamos del principio y que ya hoy día podemos decir que la tenemos, todos los hospitales tienen acceso, el equipo directivo, a esta información. Ahí hay un apartado, planes y estrategias, donde está la información. Y la verdad, se actualizó el informe el pasado viernes, hay registrado ya en el año 2022. Esta una información va con un decalaje, porque como va con el cruce del CMBD, no va a tiempo real, va por trimestre, pero más de 750 pacientes con esa hoja cumplimentada, que es lo que nos va a dar mucha información. Ya hay 24 hospitales que están cumplimentándola. Y bueno, yo creo que es un trabajo que probablemente este año 2023 vamos a tener una información mucho más real. Os he recogido aquí la evolución de ese registro de pacientes, tanto en Andalucía a la izquierda como en Cádiz a la derecha. También la satisfacción de que Puerta del Mar el último trimestre se ha incorporado también, que era de los hospitales nivel 1-2 que nos faltaban. Y bueno, yo creo que esto en los próximos años nos va a dar muchas herramientas. No vamos a entrar en datos, pero bueno, deciros que el 80% han sido varones. Esa estadística se repite en todas las provincias, que los pacientes con más frecuencia que ingresan en nuestra UCI por esos traumatismos son los pacientes entre 15 y 54 años, donde tenemos una casuística de pacientes graves y extremadamente graves. El más frecuente es el grupo entre 16 y 25, pero en torno al 30% tiene un ISS de más de 25 puntos. Y fundamentalmente, cuando yo empecé a pensar en esta estrategia, no era para hacer estudios ni hacer publicaciones, que también puede ser un foro, sino para hacer estrategias de mejora continua. Es la única forma que tenemos de mejorar lo que vamos haciendo en nuestro día a día. En este sentido, y también lo ha comentado nuestra directora general, en esa estrategia de mejora continua que hemos definido, tenemos un comité autonómico de trauma grave que se reúne 2 veces de forma ordinaria anualmente. De ahí surgió la actualización del proceso de trauma grave, algunos protocolos, estas líneas que estamos aquí trabajando, que se nombró en 2008, las mesas provinciales que considero realmente un punto de mejora crucial en el proceso de trauma grave. Todos los procesos son complejos, pero si hay un proceso Princeps de complejidad y donde la coordinación, el tiempo, como se dice, el tiempo es oro en este proceso, es la coordinación provincial, ¿no? Ese hospital útil, esa transferencia de pacientes que tanto conocéis y tanto trabajáis. Pues esas mesas provinciales donde, bueno, aquí tenemos hoy ese escenario. Pero luego, de forma operativa, los comités locales de trauma grave. Esos comités locales de trauma grave que son los que tienen que trabajar en ese centro. Y brevemente,
esa estrategia de mejora continua. Hay dos cuestiones que me parecen clave y que pueden ser esas líneas de trabajo para este año. Uno, analizar los casos centinela, como se hace a nivel internacional en el proceso trauma grave. Proceso centinela, pues bueno, son esos pacientes con una probabilidad de supervivencia de más del 50% que han sido éxitos. Probablemente se ha hecho todo correctamente, o a lo mejor hay líneas de mejora. Esos son esos pacientes que sí merecen la pena que hagamos un audit clínico, ¿no? Pues bueno, vamos a intentar revertir a los hospitales cuáles son esos pacientes para que esos comités locales puedan analizarlos a lo largo del año siguiente. Como veis, bueno, ahí hemos puesto por provincia, son entre 8 o 11 pacientes los hospitales que más, provincial, que son 4 o 5 por hospitales. Y el otro punto son los indicadores de calidad. Los procesos asistenciales que yo creo que todos estamos de acuerdo, que han supuesto una mejora en la atención sanitaria, en esa trazabilidad de los procesos, pero es verdad que siempre hemos echado en falta el cómo medir muchos de esos indicadores que se recogían en los procesos. En los procesos había muchos indicadores que luego o bien los medías a palote o eran difíciles de medir, ¿no? Bueno, pues en este caso, con este sistema de información, queríamos también conseguir una evaluación de esos indicadores de calidad, tanto prehospitalario como hospitalario. Son los indicadores de calidad que se recogen en el proceso trauma grave, y que además están definidos por los profesionales. Son esos indicadores que pueden suponer una disminución de mortalidad o de lesiones. Bueno, pues ahí, en esa primera visión, no es el día hoy de análisis, pero es muy sencillo. Tenemos que trabajar para disminuir esas franjas rojas, básicamente, tanto a nivel prehospitalario como a nivel hospitalario. Y esa, por otra función, donde esos comités locales, que como comentaba Carlos, donde este año han trabajado la organización de esta jornada y la han impulsado, pues bueno, yo creo que son dos tareas que ordenadas, con metodología y centradas, disminuyendo, digamos, el esfuerzo que requieren los profesionales para tener esa información, porque la intención es aportársela y lo que hay que hacer es analizar cada uno en su entorno. Hemos hecho formación, fundamentalmente estos cursos del AIS, porque esto es clave para que esa información sea de la mayor calidad posible. Y luego estamos trabajando también, porque en esas mesas provinciales siempre, cuando hemos ido presentando desde hace 2 años la creación de esta hoja, porque dijimos vamos a empezar por la punta del iceberg, de los casos más complejos, vamos a la UCI, pero los compañeros decían, pero bueno, y en urgencias, porque donde realmente entra la mayoría de pacientes son en las puertas de urgencias. Bueno, pues se creó un grupo de trabajo para definir también ese mismo modelo, pero para los servicios de urgencias. Es una hoja que está ya trabajada, está probablemente a punto de publicarse, y se mandará la información a través de los centros hospitalarios para que ponerla en marcha. Y la idea es no solo implantarla, sino posteriormente hacer un feedback de información igual que hemos hecho en la anterior. Bueno, y ha comentado Carlos los casos clínicos, ¿no? Que es verdad que son casos que nos encontramos en el día a día y que muchas veces quedan en esos límites marginales que le llaman en el proceso, ¿no? El caso de los grandes quemados es un proceso que a todos nos preocupa y con un manejo muy complejo. El compañero nos dará una presentación ahora. El trauma en la mujer embarazada, se ha hecho un documento de apoyo. Ayer se reunieron los compañeros en Algeciras, segunda reunión, y está prácticamente finalizado. Y yo creo que es algo que también nos preocupa y nos ocupa, y mucho. De hecho, uno de los casos clínicos, muy acertadamente, de esta tarde, de trauma infantil, es el proceso del trauma en el niño. Primera causa de mortalidad, no estamos hablando de cualquier cosa. Deciros que el año pasado tuve una reunión en consejería, en la Secretaría de Investigación, para promover la creación de un proceso asistencial integrado del trauma infantil. Ese, afortunadamente, fue bien recibido, fue aceptado y, de hecho, este grupo está trabajando, ya se ha reunido la segunda vez, es un documento más complejo, pero yo espero que después del verano tengamos ese documento de trauma infantil, probablemente de uno de los documentos a nivel nacional
En este proceso no voy a entrar, pero el Plan Integral de Accidentabilidad tiene 2 procesos asistenciales, futuramente 3, que es el proceso de fractura de cadera, que estamos hablando también de un proceso bastante complejo y que al final también nos llega a los hospitales con ese trauma. Y por último, desgraciadamente seguimos sin prevenir todos los accidentes, lo atendemos con mucha calidad, con mucha coordinación, pero desgraciadamente sigue habiendo una parte muy importante de grandes discapacidades. Y yo me hago mía este lema de FEDACE, que una vida salvada merece ser vivida, ¿eh? En este sentido, algunos comentarios. La lesión medular traumática afecta especialmente a jóvenes, primera causa. En Andalucía tenemos tres unidades actualmente. En Granada, que abarca Jaén y Almería, Sevilla, que abarca Córdoba, Huelva y Málaga, y Cádiz, que tiene su propia unidad en Puerta del Mar. Como novedad, el año pasado se inauguró la unidad de lesión medular de la fase subaguda en Virgen del Rocío, que habréis visto en los documentos. Resaltar, este es un manual que se publicó la semana pasada de buenas prácticas en humanización en lesión medular. Estamos ahora en un año de trabajo en humanización, que yo creo que es importante. Pero si hay procesos donde la humanización tiene un papel importante, igual que en otros, pero bueno, la lesión medular son pacientes jóvenes que han tenido un trauma que van a tener un impacto en su salud clave, que van a estar ingresados 3, 4, 5 meses, dependiendo del nivel de la lesión, y donde, bueno, esa humanización yo creo que se hace importante. Este es un manual que se ha hecho a nivel nacional. Y otro proceso que también causa un gran impacto, no solo en el paciente, también en la familia, probablemente el de mayor discapacidad, que son los traumatismos craneoencefálicos. En esta línea, yo creo que un área de mejora clarísima que tenemos en nuestro sistema sanitario es en la atención de los trastornos neurocognitivos, en diferentes procesos, pero en el traumatismo craneoencefálico más. Comentaros, bueno, estos son puntos suspensivos, ¿no?, que ponía yo en mi primera diapositiva. Desde servicios centrales nos han encargado hacer una propuesta de un protocolo de actuación para el daño cerebral y su trastorno neurocognitivo. Bueno, estamos en ello, también hemos hecho formación ad hoc. Muchas veces la funcionalidad y la autonomía del paciente no solo va por terapias físicas, como trabajamos mucho en los servicios, sino que va a venir por la tecnología. Afortunadamente, como se ha comentado en la inauguración, el año pasado se publicó el nuevo catálogo común del Servicio Nacional de Salud de ortoprótesis, ayudas técnicas y sillas de ruedas. Digo afortunadamente porque probablemente llevamos más de 20 años con el catálogo anterior. Esto en los hospitales ahora supone un aumento de gastos, probablemente, con lo cual siempre todo el mundo nos ponemos nerviosos, pero es que estamos hablando de calidad de vida. Es que una rodilla inteligente para un chico de 25 años que ha tenido un accidente de coche, pues no es lo mismo que sin tecnología. Por ello, yo creo que tenemos que ser conscientes que es mejora de calidad de vida y de funcionalidad. Y ya estoy terminando, más puntos suspensivos. La verdad, mi postura es absolutamente antinatural, normalmente no estoy en esa postura, pero no quería dejar de poner la imagen, ¿no? Yo felicitar a este grupo porque en las 8 provincias vamos, y la verdad es que uno siempre, bueno, os digo que siempre cuando va uno a una reunión de las mesas provinciales va con estrés. Quien diga lo contrario o no le importa, o va uno con estrés porque se va a reunir con personas, pues bueno, con muchas responsabilidades y en un tema muy, muy importante, ¿no? Y la verdad es que al final te encuentras en todos sitios gente con ganas, con ilusión y queriendo mejorar. Yo llevo 9 años yendo a estas reuniones provinciales, en las 8 provincias, muchos kilómetros, mucha huella de carbono que he ido dejando por Andalucía, pero la verdad es que merece la pena. Pero sí es verdad que en esta provincia
hay metodología, es decir, no solo ganas, no solo ilusión, sino metodología. El tener esa comisión, el crear un comité científico es trabajo, pero que eso después da su fruto. Entonces, bueno, aprovecho para felicitaros y bueno, probablemente este año tendremos muchos puntos suspensivos. En las reuniones provinciales, más de 100 personas con responsabilidades asistenciales y de cargo directivo, ¿no? Bueno, pues yo creo que en ello vamos. Reto futuro. Se ha publicado recientemente la actualización de la guía del triaje en el trauma grave. Tendremos que incorporarlo a nuestras dinámicas de trabajo. De hecho, aprovechando la hoja de urgencia, vamos a tomar cuestiones de esta publicación. Desde el plan, siempre estamos con mucha intención y impulso en formación, promover formación, adquirir cursos a través del año pasado de impulso, pero en esto no va el plan solo, siempre tenemos que buscar sinergia en líneas de trabajo que compartimos, desde el 061, el PAWE y luego los propios centros que también tienen sus propias iniciativas de atención al trauma grave. Como dice este lema, pues bueno, no hablamos de cursos dirigidos a médicos, enfermeros, el plan siempre tenemos esa vista puesta en el ámbito rural, en esa zona de difícil cobertura que probablemente sean los compañeros que necesitan más formación. O la movilización e inmovilización, temas tan importantes, ¿no? Que los técnicos también, y en esta provincia también ha habido documentos impulsados, ¿no? Y no menos importante, no quiero dejar pasar la investigación. Tenemos que investigar en trauma grave, tenemos que mejorar los resultados y muchas gracias. Mira, este es el informe del 2016 de la Asociación Americana de Grandes Quemados, ¿vale? El mayor informe, digamos, mundial probablemente descriptivo de la situación de los grandes quemados en Norteamérica, ¿no? En él ya se habla en el 2016 que la intoxicación por humo es la principal causa de morbimortalidad en los incendios, o sea, que los quemados se mueren mayoritariamente por inhalación, ¿vale? Dentro de esa mortalidad, el 80% se debe a la inhalación de humo y a quemaduras de la vía aérea, ¿vale? Y si os fijáis, en esos dos grupos, el grupo que ha inhalado, veis que está en la segunda fila, si os desplazáis hacia la derecha la mortalidad, veréis que siendo muchos menos que los que no inhalan, su mortalidad se dispara con respecto a los que no han inhalado, ¿vale? Con lo cual es un factor que marca mucho la mortalidad y el pronóstico en los quemados. En España, los datos que tenemos son unos 2.000 intoxicados por humo al año, ¿vale? Son entre 50 y 100 muertes anuales, dependiendo del año y de los datos, y 3 de cada 4 muertes por inhalación de humo en grandes quemados sucede extrahospitalariamente, en el lugar del incendio o durante el traslado hacia un centro hospitalario, ¿vale? Cada cierto tiempo esto se nos olvida, hasta que ocurre algo que nos lo recuerda, ¿no? Como ha pasado en enero en Huelva, con este incendio en una vivienda, 10 estudiantes, 7 sobreviven, 3 fallecen en el sitio prácticamente con quemaduras superficiales, los 3. Entonces, está claro que esto es un tema que requiere darle una vuelta porque implica una mortalidad muy alta en los pacientes y, además, es algo que siempre dejamos un poco aparcado y yo creo que es por las características del quemado, por esa impresión física que te causa un paciente quemado que hace que te olvides de todo el resto de cosas que puede tener además de la quemadura, ¿no? O sea, es un hándicap que tiene la propia patología en sí. Si hablamos de la inhalación, a mí me gusta plantearla dentro de una esfera donde uno tiene que tener un alto índice de sospecha y tiene que valorar una serie de datos que a lo mejor no son los habituales en el trauma grave, y eso tiene que estar integrado cuando nos enfrentamos a un gran quemado, ¿no? Que son la clínica, por supuesto, como siempre, el tiempo que ha podido estar expuesto al humo, cuál es el mecanismo lesional que ha provocado sus lesiones y en qué contexto y escenario nos podemos encontrar a ese paciente, ¿vale? Y de ahí va el título, ¿no? Porque la inhalación tenemos que integrarla en un paciente que se ha podido quemar, que ha podido sufrir un trauma asociado y las cosas empiezan a complicarse, ¿no? Entonces, cuando hablamos de inhalación, esto es una perogrullada, pero tardé en hacer el gráfico una mañana y lo tengo que utilizar muy a menudo para sacarle cierta rentabilidad, ¿vale? Necesitamos fuego, necesitamos humo, necesitamos sitios cerrados, necesitamos gente que pierde la conciencia o que no es capaz de escapar del humo, ¿vale? Y que eso se mantenga durante un tiempo prolongado. Es un tóxico y necesita un tiempo
para producir su intoxicación, ¿vale? Y aparte de esto tenemos que tener los signos físicos que yo creo que todos pensamos, que son pues el hecho de que haya esputos carbonáceos, quemaduras faciales, pelillos de la nariz quemados, en fin, toda esa situación. Eso nos hace sospechar ya que los pacientes han estado expuestos y pueden tener un síndrome de inhalación, ¿no? Ya si quieres ser un poco más fino, pues te vas al score de Clark, donde más de 2 criterios te deben de pensar una alta sospecha de inhalación. Yo creo que esto lo conocéis todos, lo manejáis y os dedicáis a esto, con lo cual os suena a todos. Pero bueno, por poner alguna manera de darle un score, ¿no? Y el síndrome de inhalación clásicamente se ha dividido como en una especie de cajón desastre que tiene 3 grandes grupos, que serían la lesión de la vía aérea, los gases irritantes y los gases asfixiantes, ¿no? Esto es una clasificación muy académica que en realidad en la práctica tiene poco sentido, pero lo vais a encontrar una y otra vez, ¿no? Lesiones térmicas de vía aérea superior seguro que os habéis encontrado, la mayoría de vosotros, los que manejáis vía aérea y tenéis que intubar a estos pacientes, os encontráis glotis de este tipo y demás, no vamos a andar mucho ahí. Los gases irritantes son los que provocan esa clínica de broncoespasmo, y cuando hace una fibro, como hacemos en el hospital, estos pacientes se encuentran mucosas con una afectación clara, ¿vale? Y los gases asfixiantes, quizás donde yo me voy a centrar más, son los responsables probablemente de la mayor mortalidad de los pacientes quemados que inhalan, ¿vale? Conocéis los 2 principales, tenemos el monóxido de carbono, tenemos el cianhídrico, ¿vale? Son gases de una alta letalidad y que están implicados en la mayoría de las muertes por inhalación que tenemos, incluida la de Huelva de enero, ¿vale? Siempre se asocian alteraciones neurológicas, ¿vale? Y alteraciones hemodinámicas cuando la intoxicación es grave. Y esto lo voy a repetir muchas veces en la charla, pero lo voy a repetir porque desde que en 2017 iniciamos las jornadas de quemados y empezamos a hacer un poco de evangelización con el uso de antídotos y tal, nos hemos encontrado agradablemente con un aumento del uso de antídotos de intoxicación, pero algunas veces usamos antídotos en pacientes que nos llegan con un Glasgow de 15 puntos, sin ninguna clínica neurológica, por la sospecha de inhalación. Entonces, aclarar y insistir mucho en que la intoxicación dentro de la inhalación necesita clínica neurológica. Y cuando es grave tiene una inestabilidad hemodinámica asociada. Repasar un poquito el monóxido de carbono, un asesino nato, ¿vale? Que quizá en el sur no lo veamos tanto. ¿Por qué no lo vemos tanto? Porque requiere todo el dibujito que hemos hecho antes, pero sus principales fuentes no son las habituales que utilizamos en nuestro entorno, mucho más en climas fríos y sobre todo con las últimas crisis que hemos tenido económicas, con la vuelta a sistemas de calefacción baratos, ¿vale? Con el gas, con las chimeneas, con sistemas que si funcionan mal generan monóxido de carbono y son, digamos, las fuentes principales de intoxicaciones que vemos, ¿vale? Sabéis, y yo creo que, repito algo que ya conocemos, que no nos sirve para diagnosticarlo la saturación de oxígeno, ¿vale? Sabéis que se une a la hemoglobina, genera una carboxihemoglobina que nuestro pulsosímetro no es capaz de diferenciar de la oxihemoglobina, con lo cual nos da saturaciones falsas, ¿vale? Normalmente falsas, que no deben de hacernos, digamos, despistarnos de lo que estamos buscando. Os pongo esta gasometría de un paciente del hospital. Fijaros en la PaO2, ahora saldrá un poco resaltada. Digo que le sobra oxígeno para él y para 3 o 4 pacientes más, con una saturación del 99%, debería de estar estupendamente, ¿vale? Pero sin embargo, cuando llegamos a la carboxihemoglobina, que es el único marcador que nosotros podemos seguir para esta intoxicación, nos encontramos un 25% prácticamente de carboxihemoglobina. Si sumamos todas las fracciones, llegaríamos al 99% que aparece en nuestro pulsosímetro y en nuestra gasometría, pero su saturación de oxígeno real es esta. Tiene un 73% de saturación de oxígeno real, con un paciente claramente hiposémico y claramente intoxicado por monóxido de carbono, ¿vale? ¿Qué han hecho los compañeros, por ejemplo, los bomberos? Tener pulsicooxímetros, tener ya algo que lo que detecta es la carboxihemoglobina directamente, para poder hacer un screening precoz de las intoxicaciones por monóxido de carbono, ¿vale? Voy a ir un poquito rápido, ¿vale? La carboxihemoglobina es un marcador de exposición, no tanto de gravedad, aunque clásicamente se ha tomado así. Tenemos una gran variabilidad de la clínica en las intoxicaciones por monóxido, pero tienen algo en común todas, que ahora veremos si consigo, eso es, que es una clínica neurológica. Vuelvo a insistir mucho en esto, ¿vale? Fijaros que cuando pasamos de un 20, un 30%, ya entramos en
casos de síncope, coma, convulsiones. Los pacientes gravemente intoxicados necesitan de una clínica neurológica prácticamente siempre, ¿vale? Que sospechemos esto. Esta foto la pongo no por impresionar a nadie, sino por lo que os decía antes. O sea, cuando nosotros nos llega un paciente como esto, yo creo que todos nosotros lo último en lo que pensamos es si ha inhalado o no ha inhalado, porque es tan impactante, si uno no está acostumbrado, que lo que se fija es en el aspecto de las quemaduras, en los accesos venosos que necesita, en aislar la vía aérea cuanto antes, en analgesiarlo, en hacer una serie de actuaciones que entra dentro de nuestro entrenamiento del ABCD en el paciente crítico. Pero lo que ocurre, si uno no tiene en mente esta posibilidad, es que empieza a tratar un shock de manera clásica, con soporte hemodinámico, se lo asigna al shock del quemado por la hipovolemia, y descarta automáticamente, como hacen los jugadores de ajedrez, una serie de jugadas que no puedes descartar hasta que no las hayas evaluado, ¿vale? Ahora hablaré un poquito más de eso. Entonces, ¿cómo se trata la intoxicación por monóxido? Pues esto un poco lo sabéis. Si ese paciente está en coma, habrá que intubarlo, habrá que administrarle oxígeno a mayor FiO2 posible, ¿vale? Compite con el monóxido, lo desplaza y consigue revertir la situación. Pasamos de 320 minutos de enlace entre el monóxido y la hemoglobina a 80 minutos, 60 minutos en algunos estudios, si conseguimos una FiO2 del 100%, ¿vale? Si no necesita aislamiento de vía aérea, por lo menos una mascarilla de no reinhalación. ¿Hasta cuándo? Hasta que desaparezcan los síntomas o hasta que la carboxhemoglobina esté por debajo del 10%. Eso incluye un mínimo de 6 horas. Tened en cuenta que cuando desplaza el monóxido, ahora hay que eliminarlo. Si yo retiro el oxígeno antes, el monóxido vuelve a unirse a la hemoglobina, ¿vale? O sea que requiere un tratamiento prolongado para ser efectivo, y en algunos sitios como en la provincia en la que estamos, pues a lo mejor tenemos la opción de oxigenación hiperbárica. Sigue estando en un ámbito un poquito experimental, pero bueno, si la tienes en intoxicaciones graves, sigue estando entre las medidas que se plantean. Y voy a pasar rápido al cianhídrico, ¿vale? El cianhídrico hasta hace 15 o 20 años era algo bastante residual, tenía que ver con el plástico, con combustiones, con incendios industriales, con incendios que no veíamos, ¿vale? Pero claro, todo esto ha ido cambiando porque desde que estamos rodeados de cosas con nombres con puntitos arriba y que no sabemos ni pronunciar, ¿vale? Resulta que hay un montón de compuestos como el poliuretano que están en el día a día en todo nuestro entorno, con lo cual los incendios domésticos se han convertido en una fuente de cianhídrico también. Entonces tiene que estar metido también en nuestra manera de pensar. Ya no forma parte de una industria, ya no es un almacén de plásticos, ya es nuestra salón Wolfhorn, o como se llame, ¿vale? Entonces eso tiene que formar parte ya de nuestro manejo de estos pacientes. ¿Qué tiene la intoxicación por cianhídrico? Pues como si cogiéramos la intoxicación por monóxido y le subiéramos un poquito más la intensidad, ¿no? O bastante la intensidad. Provoca siempre clínica neurológica, provoca una acidosis metabólica hiperlactacidémica desde el minuto 0 por un bloqueo de la oxígeno de la oxidación a nivel celular, ¿vale? Eso es importante, insistiremos, y tiene casi siempre también asociado una inestabilidad hemodinámica. Es una absorción rapidísima, es un cianuro en gas, para que nos hagamos una idea, ¿vale? Y es muy grave, ¿vale? ¿Por qué insistimos con el? Fijaros un poco la comparación del monóxido frente al cianhídrico, ¿vale? Es lo mismo, pero peor o más frecuente, ¿vale? Con lo cual es difícil de diferenciar con el monóxido de carbono. Y además no tenemos ningún test a nivel clínico que podamos utilizar. A nivel experimental se puede medir, pero nadie puede medir un cianhídrico hoy por hoy en nuestros centros hospitalarios en ningún servicio de urgencia, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que tiene una acción muy rápida. En minutos de exposición a altas concentraciones se inicia la clínica y la progresión es muy rápida. No tiene efectos retardados, esto es muy importante, ¿vale? No hay síndromes intermedios como en los órganos fosforados, no puede acumularse y dentro de una hora volver a aparecer y provocar clínica. O sea, si a nosotros nos llega un paciente consciente quejándose de que le duele mucho y con un Glasgow de 14 o 15 puntos, no puede estar intoxicado por cianhídrico, ¿vale? Esto es algo que tenemos que meter en nuestra manera de pensar. No puede intoxicarse a posteriori, tiene que estar desde el principio, ¿vale? Este es su efecto de actuación, lo que hace es una hipoxia celular a nivel sistémico tremenda, ¿vale? Y tiene una clínica bifásica. La primera solo lo van a ver los compañeros de extrahospitalaria, que es un paciente como con una descarga adrenérgica tremenda intentando compensar esa hipoxia, que sería lo mismo que le pasa a alguien a quien sometamos a una hipoxia ambiental, que dura muy poco, porque rápidamente entra en un colapso hemodinámico y neurológico, que es el que va a marcar la evolución, ¿vale?
Y ya para terminar de darle a esto más todavía color, pues resulta que frecuentemente los pacientes se cointoxican, ¿de acuerdo? Tenemos monóxido, tenemos cianhídrico y encima son sinérgicos porque uno desplaza la unión del oxígeno con la hemoglobina y el otro bloquea el uso de ese oxígeno a nivel celular, con lo cual son dos venenos que actúan muchas veces y que en cualquier caso, tengamos o no otras opciones que ahora manejaremos, necesitan de oxigenoterapia precoz a elevada FiO2, porque aunque solo trate realmente etiológicamente el monóxido, sí va a servir para intentar reactivar algunas mitocondrias que se han bloqueado con el cianhídrico, ¿vale? Entonces, ¿cómo asistimos a un quemado que tiene sospecha de inhalación? Que esto que he contado era para llegar a esta parte en realidad, ¿vale? ¿Cómo nos movemos por aquí? Según el documento DOCO-Humo de la Sociedad Española de Cuidados Intensivos, Sociedad Española de Emergencias y demás, hay una estratificación posible con el tiempo de exposición a humo, factores de riesgo, clínica que el paciente presenta, en negrita, siempre neurológica, que es lo que va a marcar la línea de división entre los leves, moderados y los graves y críticos, ¿vale? Que el paciente llegue con clínica neurológica a nuestra asistencia. Y todo este tema es porque, evidentemente, necesitarán ingreso en observación, soporte, pero sobre todo porque los pacientes que están realmente malos tienen la posibilidad de tener un antídoto, ¿vale? Y si tenemos un antídoto ya no estamos hablando de terapia de soporte, estamos hablando de terapia etiológica y hay que intentar llegar a ella si es necesario, ¿vale? ¿Cómo asistimos al paciente? Pues como siempre, con nuestro ABCD clásico, ¿vale? Con la integración de la información que necesitamos sobre estos pacientes, necesitamos saber si han estado en un espacio cerrado, si han podido tener un escenario de trauma grave asociado al trauma térmico, necesitamos colocar oxigenoterapia con FiO2 elevada a todos los expuestos a humo, sea cual sea su saturación, ¿vale? ¿De acuerdo? Esto es muy importante saberlo y hay que hacer una gasometría precoz. Esto no aparece en ningún manual de trauma grave. O sea, ningún manual de trauma grave te diga, hágale usted al trauma grave una gasometría en los primeros 15 minutos de lo que llega. No. Sin embargo, estos pacientes forman parte de la asistencia inicial. Tenemos que tener una valoración si sospechamos una inhalación de humo, ¿vale? ¿Por qué? Porque si la detectamos tenemos posibilidad de tratarla, ¿vale? Y tiene una alta mortalidad si no se trata, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hacemos? Pues lo de siempre, el airway, el breathing, el circulation, tal y cual, pero a la vez tenemos al lado una serie de cositas que tenemos que recabar, ¿vale? Cómo se ha quemado el paciente, dónde se ha quemado, hace cuánto se ha quemado y con qué material se ha producido el incendio o la exposición que el paciente ha tenido, ¿vale? La intubación en quemados voy a pasar muy rápido por delante de ella, podéis mirar las indicaciones en cualquier libro, simplemente dos cosas. El carácter es profiláctico, lo sabéis bien, ¿vale? Si no veis el quemado en las 12 horas posteriores, las 24 horas posteriores, igual no os queda muy claro, pero ahora vamos a ver una imagen para entender ese carácter preventivo. Mucha gente me pregunta, ¿pero todos los quemados del 40% de extensión se intuban? No. ¿Todos los pacientes con quemaduras faciales se intuban? No, nosotros hemos tenido pacientes con quemaduras faciales en la unidad de quemados sentaditos todo el día sin dejarlos tumbados, ¿vale? En ningún momento y poniéndole corticoides y lo que haga falta para que no se les hinche demasiado la cara. ¿Todos los que tienen ronquera se intuban? Tampoco, ¿vale? Pero ¿qué pasa con el que tiene ronquera, tiene quemada la cara y tiene un 40% de quemadura? Que probablemente lo intubemos todos. ¿Por qué? Porque sabemos que esto en realidad es una especie de sumatorio. Si yo tengo quemada la cara, pero nadie me va a meter 8 litros en 12 horas, probablemente mi cara se hinche un poquito. Pero si mi cara necesita 8 litros porque tengo quemadas las piernas y los brazos, mi cara se va a poner como un botijo, ¿vale? Entonces, el carácter preventivo tiene que ver con las posibilidades de que una vía aérea normal, de un paciente quemado normal, se convierta en una vía aérea imposible. Imposible en 12 horas de reanimación, ¿vale? Cuando uno se enfrenta a esto, entiende por qué se dice una y otra vez el carácter preventivo del aislamiento de vía aérea en un quemado, porque lo de la derecha probablemente no se puede intubar si no se ha aislado previamente. Con eso no voy a hacer una venta de intubación a otros quemados, al revés, voy a deciros que lo penséis, que lo evaluéis, que decidáis si los pacientes lo necesitan o no y que actuéis más bien con un criterio sumatorio de características, ¿vale? Y el escenario, pues tenemos la inhalación y quemadura, tenemos la inhalación y el trauma, tenemos la inhalación, la quemadura y el trauma, y todo esto nos lo vamos a encontrar este domingo, nos lo hemos encontrado con un chico con quemadura eléctrica en un poste que se cae desde unos 10 metros más o menos de altura, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando esto se asocia, la mortalidad se dispara, cuando los quemados tienen asociado un trauma grave, que no... Vamos a ver si consigo que pase... Vale. Cuando esto ocurre, la mortalidad puede aumentar mucho más y necesitamos, en estos casos, tener una alta sospecha de lo que está ocurriendo.
¿Y por qué ocurre esto? Porque, fijaros, cuando yo tengo un paciente quemado, muy quemado, va a desarrollar un shock del quemado, que todos conocéis, con su hipovolemia y su pérdida y su lactato va a empezar a subir. Pero si es que además se ha roto el bazo, va a desarrollar un shock hemorrágico y su lactato va a empezar a subir. Pero si además está intoxicado por cianhídrico, va a hacer un shock tóxico y su lactato va a empezar a subir, ¿vale? Entonces, cuando nos encontramos esta situación, tenemos que manejar toda la información que tengamos e integrarla, porque si el paciente no está expuesto a humo, no puede estar intoxicado por cianhídrico. Si al compañero extrahospitalaria llegó hablando y diciendo que le dolían las quemaduras, no puede haber una intoxicación por cianhídrico. Si no se ha caído de ningún sitio, no puede estar sangrando. Y nosotros tenemos que empezar a descartar todos esos datos para decidir cuál es la mejor asistencia a estos pacientes, ¿vale? Entonces, la primera pregunta que uno se hace con un gran quemado que ha inhalado es si puede estar intoxicado. ¿Tiene clínica neurológica el paciente? ¿Presenta inestabilidad hemodinámica? Ni la clínica neurológica ni la inestabilidad hemodinámica hacia abajo son clínicas de presentación de un quemado. Los que habéis visto un quemado que no está medicado, sabéis que es un paciente que llega hiperactivado, con un dolor tremendo, con una descarga de adrenalinas, que más bien está taquicárdico e hipertenso hasta que lo analgesiamos. Todo lo que no sea eso debe de hacernos pensar que hay algo más en este tipo de pacientes, ¿vale? Bien, una intoxicación por monóxido, que podemos tener la pulsioximetría o la carboxiemoglobina, o bien una intoxicación por cianhídrico que necesita estar asociada a un lactato muy elevado desde el principio. Y la diferencia de ese diagrama que hemos visto, donde se entrecruzaban los diferentes casos clínicos, es que nuestro lactato por hiporreanimación en un quemado va a necesitar horas de hipovolemia para empezar a subir. Pero cuando viene intoxicado es desde el minuto 1. Bloquea y te plantas en un lactato de 12 milimoles, que no tienes ninguna otra justificación para desarrollarlo que no sea algo diferente a lo que tú has pensado, ¿vale? El paciente que ha inhalado puede estar intoxicado, puede estarlo. Tiene estabilidad hemodinámica, tiene deterioro neurológico, lo tiene. Oxigenoterapia alto flujo, plantear uso de antídotos si los tenemos. El escenario y mecanismo causal sugiere otras causas de esa clínica neurológica y esa inestabilidad hemodinámica. Investigamos, descartamos trauma asociado. Puede haber un choque hemorrágico, puede haber un TC grave, puede esa clínica neurológica estar asociada al TC y no a la intoxicación. Tenemos que recabar toda esa información al principio para empezar a descartar jugadas dentro de la asistencia a estos pacientes en los que no tenemos tanto tiempo para decidir, ¿vale? Yo sé que voy un poco rápido, pero es que si no llego, ¿vale? Y entre administrar y no administrar el antídoto, ¿vale? Si tenemos una sospecha alta de esta intoxicación, es algo que hace poco daño, aunque ya hay fracasos renales asociados, es seguro, es algo caro, pero utilizamos cosas muchísimo más caras que esto, ¿vale? Y en contra tiene que despista a los cirujanos porque tiñe de rojo el lecho quirúrgico que ellos van a necesitar, pero hablando con gente, por ejemplo, del Valdebrón, que llevan muchos años ya usándolo, es una cuestión de entrenamiento. Salto los diferentes antídotos, perdón. Los agentes metahemoglobinizantes que utilizamos en el cianuro no se pueden utilizar, producen metahemoglobina. La metahemoglobina no transporta oxígeno, con lo cual si la sumamos a la carboxiemoglobina del monóxido estamos empeorando la situación. Los donantes de azufre son, como el tiosulfito, son una alternativa válida, pero su mecanismo de acción es lento, ¿vale? Y la hidroxicomelamina, que es la que realmente está digamos, indicada, es rápida, es segura y está dentro de las intoxicaciones, o sea, indicada en las intoxicaciones por humo. Esto es del 2010, ya la Sociedad Española hablaba de la necesidad de tener antídotos de este tipo, ¿vale? Los criterios de empleo, fijaros que insista en que son pacientes muy malos, muy graves, pero que, como dicen ahora los políticos, la condición de probabilidad es siempre la clínica neurológica, ¿vale? No te puedes saltar eso y decidir poner un antídoto a nuestros pacientes, porque a lo mejor estás tomando el camino de la intoxicación y te has olvidado de una pelvis rota, ¿vale? Pensando que el paciente está chocado porque está intoxicado o tiene un TC y pensamos en la intoxicación, eso tiene que estar metido en nuestra forma de pensar. 2013, Conferencia Europea de Consenso, igual, ¿no? Los pacientes deben de tener la posibilidad de recibir un antídoto cuando sospechamos una intoxicación, ¿vale? Fijaros en el algoritmo de prehospitalaria, ¿vale? Donde utilizan el Glasgow para decidir si un paciente expuesto a inhalación debe de recibir un antídoto precozmente, y cuando llega al hospital y se ha decidido utilizar, sigue siendo ya el lactato lo que marca si el paciente debe recibir antídoto o incluso debe recibir una segunda dosis de antídoto si la primera no ha sido suficiente. La respuesta de antídoto lo evaluamos por la clínica, por la evolución del lactato inicial, que debe descender rápidamente. Tenemos la opción de repetir dosis y podemos combinar antídotos. Fijaros, esto lo voy a saltar un poquito, ¿vale? Quien quiera le puedo pasar esta bibliografía, que no es... Pero fijaros en esta gráfica, es
la parte prehospitalaria, ¿vale?, donde sí se ha administrado ya la primera dosis de antídoto de hidroxicobalamina, lactato inicial desde la recogida de 13 milimolar. Esto no puede ser un paciente que se ha quemado solo, no puede haber tenido tiempo para estar tan hipovolémico, para subir el lactato tan rápido. Con la primera dosis baja 9, es insuficiente claramente, pero la segunda dosis han pasado 20 minutos y pasamos de un lactato de 9,4 a 2,8. Esto no lo puedes conseguir con reanimación en 20 minutos. Esto es un efecto de utilizar un antídoto en estas intoxicaciones, ¿vale? A ver si esto ha vuelto. Vale. Incluso en la parada cardiorrespiratoria, ¿vale? Esto lo han utilizado los franceses en extrahospitalaria. En pacientes parados con inhalación han sacado un porcentaje bajo de paradas, pero probablemente único si no hubiesen utilizado el antídoto. O sea, es decir, que está dentro del ámbito de la extrahospitalaria ya y se está utilizando en varios países. Me voy a saltar esto. Criterios de uso. Inhalación, ya hemos hablado de cómo sospecharla, en qué contexto. Clínica neurológica grave, eso tiene que estar siempre, ¿vale? Y alguno de esos 3 criterios, bradipnea extrema, parada respiratoria, lactato muy elevado en el contexto de inestabilidad hemodinámica y demás, ¿vale? Pongo un caso clínico, varón de 70 años, crona de acceso a un hospital de 20 minutos, hallado en su domicilio, zona baja de una escalera, incendio, lugar cerrado, ¿vale? Signos de inhalación, un scalp en la cabeza, quemaduras superiores al 30%, asistencia inicial, lo que haríamos, fluidoterapia, oxigenoterapia, en fin, una asistencia adecuada y básica. Y cuando llega a urgencia, el paciente está nubilado, hipotenso, mal perfundido, ¿vale? Pruebas complementarias sobre la marcha, gasometría, ¿vale? Es la gasometría de antes, lo único que hay algo más que no habíamos marcado. Su pH, a ver si me puedo parar, que no veo desde aquí, su pH ácido, su falsa saturación normal de oxígeno, ¿vale? Su carboximoglobina elevada y su lactato de 10 en 20 minutos. Esto no puede ser la quemadura. Es imposible que una quemadura de un 20 o un 30% te genere este lactato. ¿Qué opciones teníamos con este hombre? Pues pensar que está cointoxicado, que es muy frecuente esto, mucho más de lo que pensamos, ¿vale? Que el lactato no se justifica por el shock del quemado, no podemos achacarlo a quemaduras del 30% porque es demasiado rápida su producción, y que la hemoglobina y el hematocrito no sugieren una hemorragia activa en el paciente. ¿Qué se hizo con este paciente? Si quiere mi amigo el ordenador, pues vamos allá. Ahora ya ni a eso, vaya. Perdona. ¿Qué se hizo? Se hizo una valoración de este tipo integrando las 3 esferas, ¿vale? Lo que hemos dicho antes, buscando una explicación a esa situación clínica de un quemado, que no es una situación normal, paciente nubilado, hipotenso, mal perfundido, ¿vale? Y se decidió actuar en esta secuencia: intubación, asegurar oxígeno al 100%, administración de antídoto, TAC, ¿vale? Esa fue nuestra secuencia para intentar descartar todas las posibilidades. Pero antes incluso de llevarlo al TAC, ya habíamos administrado el antídoto en el área de urgencias porque creíamos que era el principal problema de ese paciente. Una tontería para un poco los frikis de cómo pensamos los médicos, ¿vale? Fijaros en la parte de abajo. Esto sería un estudiante de medicina o un residente de primer año, ¿vale? ¿Cómo decide? Decide rápido, de manera inconsciente y por intuición, ¿vale? Maneja mucha información que no sabe realmente volcar en los pacientes, ¿vale? Gracias a Dios tienen algún adjunto despierto de vez en cuando, ¿vale? No muchos, pero alguno queda, ¿vale? Fijaros en cómo pensaría un residente de último año, ¿vale? Tiene un montón de conocimiento, ¿vale? Lo razona, lo impulsa, genera y comprueba hipótesis, algunos, ¿vale? Y delibera y actúa, pero necesita ese proceso, ¿vale? Esto de aquí sería un veterano, ¿vale? Un veterano ya no maneja tanta información, tiene menos materia gris, ¿vale? La ha estado gastando durante bastante tiempo, vuelve a actuar rápido, de manera consciente, y la principal diferencia es que reconoce patrones, ¿vale? No piensa tanto los datos, reconoce patrones en los pacientes y aplica ese reconocimiento de patrones a la decisión. Y eso es lo que yo pretendo con esta charla, ¿vale? Que dentro de ese paciente que hemos visto esté el patrón incorporado de la posibilidad de una inhalación. Este es nuestro protocolo de uso de antídotos, que tendrá unos 3-4 años, justo pre-COVID, ¿vale? Simplemente deciros que los datos de sugestivo, volvemos a insistir en lo mismo: clínica neurológica, con intoxicación acidosis láctica que no sabemos explicar, ¿vale? Indicaciones de antídotos, pacientes que están muy, muy malos, realmente malos. Fijaros en su tipo de mayor eficacia, donde claramente el antídoto ha demostrado eficacia, es en pacientes que, en el contexto de inhalación, importante, la escaldadura no genera este tipo de problemas, se encuentran en coma con inestabilidad hemodinámica, son los que se benefician del uso de antídotos, ¿vale?
Y esta es la posología, una dosis mejora, no mejora, una segunda dosis, ¿vale? Y esto es todo lo que yo quería contaros. Espero que os sirva, y el único objetivo es ese, es generar un poco una reflexión sobre la manera que tenemos de decidir, la manera que tenemos de descartar, de quedarnos con la quemadura que nos llama tanto la atención y que es tan impactante. No nos puede hacer olvidar que un paciente quemado tiene un perfil muy claro, ¿vale? Un paciente súper activado, dolorido, hipertenso, taquicárdico, todo lo que no sea eso tiene que hacernos pensar que hay algo más, ¿vale? Gracias.